Bueno, Dios, qué hermoso y qué maravilloso es habitar los hermanos juntos. Y esperamos que en esta noche usted esté junto allí a su familia, listos para poder entrar en nuestra enseñanza de la palabra del Señor. Así que es un privilegio muy hermoso de que nosotros podamos compartir la palabra del Señor. Y vamos a orar en esta noche. Amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites estar aquí delante de tu presencia, Señor, y unidos allí en cada hogar, en cada familia, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, Señor, y a ser enseñados para crecer y para seguir adelante, cumpliendo con lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Te doy gracias por cada hermano, hermana que en estos momentos se conecta y aún los que más tarde se van a conectar para observar este video. Señor, estamos felices, estamos alegres de ver todo lo hermoso y maravilloso, Señor, que tú has sido con nosotros durante esta semana, Señor. Gracias. Y tiempo pasado y tiempo presente, Señor, porque tú nos has dicho a través de tu palabra de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Creemos, oh Dios, que cada persona, aún en medio de necesidades y de situaciones adversas, en el momento que ellos disponen su corazón para recibir tu palabra, sé que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cuando ellos obtengan revelación de tu palabra, sus vidas, Señor, toman un rumbo diferente y su manera de pensar cambia. Y si están enfermos, son sanos en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que envió tu palabra y los sanaste y los libraste de la ruina. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno es Dios. Qué hermoso es el Señor. Nosotros venimos hablando acerca de la clase que se llama Edificando, o mejor, liderazgo que edifica personas. Y la semana pasada o el jueves pasado vimos acerca de la importancia, ¿verdad?, de que seamos enseñados en la palabra y enseñar la palabra de fe y enseñar a renovar la manera de pensar y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor y llenos del Espíritu Santo y vivir de acuerdo a nuestra identidad, alabando y glorificando al Señor, ¿verdad? Eso es importante. Y luego les dije que colocaran allí un título que decía: el fundamento del liderazgo que fundamenta personas. Y luego vimos que era identidad, ¿verdad? Dijimos, identidad es los rasgos de una persona que se distingue de una comunidad o de alguna cosa diferente. Y el 2 dijimos que la identidad es el soporte del liderazgo. Esto es bien importante. La identidad debe ser el soporte del liderazgo. El liderazgo debe de tener identidad. ¿Dónde estamos parados, verdad? Eso es bien importante. Y también dijimos que la identidad es el fundamento de nuestra vida, ¿verdad? De lo que nosotros somos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ok. Y no sé si le dije que colocaron un subtítulo que dijera la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios y como Hijo de hombre, que íbamos a mirar esa parte, ¿verdad? A Jesucristo como Hijo de Dios y como Hijo de hombre. Y podemos ver la identidad de Jesús como Hijo y como Hijo de hombre, ¿verdad? Eso es bien importante.
Entonces, empecemos a ver. Número 1. En su nacimiento e infancia podemos ver a Jesús. Podemos ver a Jesús allí. En su nacimiento y en su infancia, ¿verdad? Mire la identidad que Jesús tenía. Mire cómo Jesús se movió durante su infancia en esta tierra. Aún cuando nosotros vemos que Jesús nace, y aún ya antes de nacer ya estaba profetizado que iba a venir un Salvador, que iba a salvar al mundo de sus pecados. Y ya vemos, ¿verdad? Desde allí, desde su nacimiento. Ahora lo vemos en su infancia. A mí me encanta leer en la Biblia cuando dice que Jesús se reunía con los doctores de la ley y que aún los que estaban allí quedaban asombrados de ver cuando Jesús hablaba, y ellos mismos decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Verdad? Y cuando se le perdió a su papá adoptivo y a María, su madre, y cuando fue encontrado, él dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Qué bueno. Él tenía identidad. Él no se dejaba mover por cualquier situación o circunstancia. Aún siendo un niño, lo podemos ver aún siendo un niño, ¿verdad? Aún en el bautismo, cuando Jesús ya es bautizado, ¿verdad? Dice la Biblia, o sea, no lo llevo a la Biblia porque usted ya lo conoce. Y si hay alguien que no lo conozca, pues eso está en Mateo capítulo 3, ¿verdad? Verso 17 acerca del bautismo de Jesús. Y dice que se escuchó una voz de los cielos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es hermoso. Eso es maravilloso. Ahora, la identidad fue confrontada en las tentaciones y en el ministerio público de Jesús. Eso lo podemos ver en Lucas, cuando uno se da cuenta en todas estas situaciones de las cuales Jesús enfrentó con el mismo enemigo, ¿verdad? Pero él estaba seguro en su identidad. Él sabía en quién había creído y él sabía para qué estaba en esta tierra. Qué hermoso. Capítulo 4 de Lucas, verso 3, podemos ver donde Jesús mismo dice: entonces el diablo le dijo en el verso 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Verso 4. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Importante. Mire esto, no solo de pan vivirá el hombre. De hecho, allí Jesús estaba siendo tentado de la religión. ¿Cómo usar a Dios, verdad? Eso hace la religión. La religión usa a Dios a través de medios. Usted se va a dar cuenta que a través de ídolos hace la religión eso para tratar de llevar a la gente a Dios. Pero la Biblia dice que no hay otro intermediario. No hay otro intermediario que no sea el mismo Señor Jesucristo. Dice, porque no hay otro nombre, Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien pues podamos ser salvos, ¿verdad? Pero encontramos que es a través de Jesucristo, a través de ese fundamento, de esa base de la cual ya está puesta. Y es en la base en la cual nosotros nos paramos firmes, ¿verdad? Y esa base es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pero la religión sí trata de hacer todo esto. Y no solamente trata, sino que lo hace. Lo hace. La tentación de la religión, usar a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, por eso nosotros tenemos que tener identidad.
Estamos en un tiempo donde muchas veces la religión avanza de una manera desbordada y lamentablemente el cristianismo aún ha caído en esas situaciones de religión. Es tremendo. Y uno dice, Dios mío, esto se ha vuelto tremendo porque la religión, la religiosidad y todo esto se ha tomado como algo para tratar de usar a Dios. ¿Y qué ha sucedido con esto? Pues que se ha perdido la identidad en Cristo. Hay que volver a las Escrituras, ¿verdad? Hay que ir a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que cada uno de los evangelios identifica a Jesús de una manera diferente. Nosotros vemos que para Marcos, es el siervo. Usted va a encontrar en la Biblia, cuando lee Marcos, el evangelio de Marcos, va a encontrar que siempre Marcos menciona es el siervo, el siervo, el siervo. Pero para Mateo ya no lo dice así, sino que Mateo dice que él es el rey. Mire que cada evangelista lo miró diferente, ¿verdad? Y para Lucas lo menciona y dice, él es el Hijo del Hombre. Mira qué tremendo. Ahora, la identidad de Jesús está en Mateo, Marcos y Lucas. Externa, podemos verla allí. Pero Juan dice otra cosa totalmente, pero todo concuerda, o sea, nada se sale de la palabra. Para Juan es la eternidad y hasta la eternidad. Qué hermoso. La gente se ha inventado una serie de cosas, ¿verdad? Y hay tantas, llamémoslo así, tantos mitos para tratar de agradar a Dios. Y eso es religión, eso es religiosidad. Ahora, ¿qué es un mito? Mito es creer en algo que no tiene fundamento de ser. La gente dice, yo tengo que usar, voy a colocar un ejemplo, este esfero para que a través de este esfero yo pueda creer en Dios. Eso es un mito. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Este esfero no me puede decir que me da la salvación. Y la gente usada, ¿verdad? Tantas cosas que realmente no traen una edificación a su espíritu. Ahora, hay que entender que José no fue el que engendró a Jesús. Porque si hubiera sido así, él no podría haber sido el Salvador de la humanidad. Porque se requería de que el Salvador de la humanidad derramara sangre en la cruz, pero sangre no contaminada, sino incontaminada, pura, limpia. Por eso fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Él tiene una identidad histórica. Por eso yo cuando nací tengo una nueva identidad, una nueva historia. Ya le dije que la palabra nueva criatura, esa palabra quiere decir, traducida, ¿verdad? Quiere decir una nueva especie nunca habida, nunca existida. Eso es usted y yo. Hermoso. Por eso yo tengo que tener identidad. Dios es bueno con nosotros. Así que qué bueno y qué hermoso es poder observar todo esto. Nosotros hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y le voy a dar unos pasos de lo que nosotros hacemos. Y deberíamos de hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. 11 cosas que significa la concepción y nacimiento en Cristo Jesús. Mira eso, 11 cosas que significa la concepción
y el nacimiento en Cristo Jesús. Dios es bueno. Por eso la Biblia, cuando usted lee el libro de las epístolas, ¿verdad?, va a encontrar de que la Biblia dice que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Hermoso. Él en nosotros y nosotros en Él. Eso es excelente. Número 1, Cristo es nuestro génesis. Él es el origen de una cosa. Génesis quiere decir origen, o es el principio o origen de una cosa. El Génesis no es mi papá y no es mi mamá. Génesis es principio. Y muchas veces decimos, yo estoy en esta tierra por mi papá y mi mamá. Ok, ellos se unieron allí, pero realmente, ¿quién fue el que hizo que se engendrara dentro del vientre de esa mamá un feto allí? ¿No fue el Señor? Porque hay personas que se unen, sexualmente se unen, y realmente no pueden tener hijos. Pero en los planes y propósitos de Dios, Dios quería que usted y yo estuviésemos aquí sobre esta tierra. Él nos ha dado el privilegio maravilloso de poder disfrutar, no solo en lo natural, sino espiritual, porque Él tiene planes con nosotros. Él tiene planes. Los planes de Dios todavía no se terminan, porque la Biblia dice que Él tiene pensamientos con nosotros. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Y es hermoso cuando uno estudia la palabra del Señor y uno se da cuenta de que aquí estamos. Dice la palabra del Señor, dice que Él nos hizo a nosotros antes de la fundación del mundo. Y de pronto alguien dirá, bueno, pero ¿cómo así que antes de la fundación del mundo? En los planes y propósitos de Dios, en los designios de Dios, ya nosotros estábamos. Oiga, qué amor inmenso es y amor eterno que Dios tiene para con nosotros. Lo que Él hizo fue buscar un vientre de una madre donde nosotros pudiésemos ser engendrados allí. En otras palabras, tomar prestado ese vientre de esa madre para que nosotros pudiésemos nacer allí y realizar lo que el Señor nos ha llamado a hacer en esta tierra, espiritualmente hablando. Ese Dios nuestro es un Dios que se preocupa por nosotros. Muchas veces la gente dice, no, pero ¿de mí quién se va a preocupar? No, Dios se preocupa de nosotros. ¿Usted se puede imaginar que Él nos haya tenido a nosotros en cuenta? Aleluya. Dios es bueno y Dios es poderoso. Entonces, el punto número 1, Cristo es nuestro Génesis. Eso es maravilloso. Punto número 2. Él es nuestra omega. Él es nuestra omega. Él es el principio. Él es el primogénito. Punto número 3. Él es el primogénito. Punto número 4. Él es el Mesías esperado. Ya usted sabe qué significa omega, ya sabe, primogénito. Él es. La Biblia dice que Él es el principio, Nuevo Testamento, Él es el principio de la resurrección de los muertos. Es el primogénito de entre los muertos. Eso es hermoso. Cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta que lo que Él hizo desde antes de la fundación del mundo, que ya pensó en nosotros, lo cumplió. Ahora estamos nosotros en carne, aquí. Pero Él a través de su Espíritu Santo mora en nosotros. Oiga, qué tremendo.
O sea, que Él pensó en nosotros y lo llevó a cabo. Él no solamente dijo, van a ser un Pedro, Juan, ok. No. Dijo, yo tengo un plan, yo tengo un propósito específico, yo lo voy a cumplir. Porque Él es el primogénito, Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio. Él es el Mesías esperado. Ahora, el Cristo en el cual nosotros creemos, punto número 5, el Cristo en el cual nosotros creemos, esa simiente de la cual a través de su Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él habita en nosotros. Eso es maravilloso. Cuando uno logra entender todo esto y uno se da cuenta del amor de Dios extendido hacia la humanidad. Y cuando yo logro, y voy a usar esta palabra, cuando yo logro coger el hilo o tomar el hilo de lo que Dios tiene para mi vida y lo puedo disfrutar y puedo vivirlo y puedo llevarlo a la práctica y puedo realizarlo, entonces dice la palabra de Dios, la vida o la plenitud de vida en Cristo. Maravilloso es el Señor, ¿verdad? Ahora, punto número 6. Él tomó su condición de hombre. Él tomó su condición de hombre. Eso significa que yo tengo que mirar a Jesús para mirar quién debe de ser el ser humano en Cristo. Él, estoy hablando de Jesús. Él tomó su condición de hombre. No lo lleva a la Biblia porque usted lo conoce. Y si usted va a mirar Filipenses capítulo 2, allí lo va a encontrar. Él tomó su condición de hombre y se hizo hombre. Ahora, ¿para qué? Para que yo como ser humano pueda mirar quién soy yo en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces muchas veces, como cristianos, esto es tan hermoso porque estamos hablando de liderazgo que edifica personas. Y cuando yo estoy edificando para el Señor, para el reino de los cielos, yo tengo que saber lo que estoy haciendo de acuerdo a su palabra. Eso no es abrir la Biblia y échele y por acá y tal. No. Yo tengo que saber que yo estoy guiando personas hacia la eternidad. Estoy guiando personas hacia el reino de los cielos. Estoy guiando personas a que les sirvan al Rey, al Maestro, al Señor. Dios es bueno. Ahora, Él fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso que mucha gente dice, no, pero es que yo como cristiano, es que yo no puedo. Pero ¿cómo que no puede? Si Jesús se hizo hombre para enseñarnos a nosotros. Y si usted lo va a mirar, Jesús en su condición de humanidad, Él fue tentado en muchas cosas, pero no pecó. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios estaba en Él. Y le tengo una noticia bien hermosa. El Espíritu Santo de Dios está en usted y está en mí. Y la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Mire lo que hace el Espíritu Santo rápidamente. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. El Espíritu Santo de Dios es nuestro consejero. El Espíritu Santo de Dios es nuestra guía. Y si seguimos observando más de lo del Espíritu Santo, todo el trabajo que Él hace en nosotros. Ahora,
Punto número 8. Su nacimiento virginal demuestra que la naturaleza pecaminosa no lo tocó. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Traía dos divinidades. Qué hermoso. Qué precioso. Usted y yo, la Biblia dice, eso lo conocemos, ¿verdad? Ese verso lo conocemos todo de memoria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo nacimos de nuevo. No nacimos naturalmente porque ya nacimos una sola vez del vientre de nuestra madre. Pero nacimos espiritualmente de parte de Cristo. Y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Comenzó una nueva vida, una nueva identidad. Dios es bueno con nosotros. Punto número 9. Somos ahora de la nueva simiente. Nosotros somos de la nueva simiente. Vayamos, porque usted me va a decir, bueno, no hemos leído Biblia. Tengo Biblia acá. Pero miremos Gálatas capítulo 2 y en el verso 6. Gálatas capítulo 2 y verso 6. Mire lo que nos dice la palabra. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Lo que hayan sido, no me interesa. Vayamos al 16. No pierda ese y vayamos al 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué tremendo. ¿Se da cuenta? No es por lo que yo realice, no es tanto por lo que yo haga. No, ahora, no está diciendo con esto que entonces no hagamos nada. No. Porque de eso se trata. O sea, si yo soy hijo de Dios, si yo ya nací de nuevo, entonces Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que hacer algo para verse el fruto, ¿verdad? Y si no, pues no fluiría ese fruto. No sé, sería un árbol que crece sin dar frutos. Y eso no puede ser. Árbol que no da fruto. Ok. Mire entonces lo que dice el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es hermoso. Cuando uno entiende el significado de esta revelación de la palabra del Señor, eso me enseña a mí, estamos hablando de identidad ahora en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? No es que yo voy a hacer esto y esto y esto para que el Señor me acepte. No, ya el Señor me aceptó, yo ya fui justificado.
Usted no necesita hacer obras para ser aceptado por el Señor. No. Desde el momento que usted cree en el Señor inmediatamente lo recibe. Es más, el mismo Gálatas, capítulo 3 y verso 16, mire lo que dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa, mire esto. A tu simiente fue hecha Cristo. Y le pregunto, ¿y si yo estoy en Cristo? También participo de lo que Cristo participó. Aleluya. Qué hermoso, qué precioso. Estamos en el punto número 9. Somos ahora de la nueva simiente. Ahora, hay que levantar a la gente. En otras palabras, hay que enseñar a la gente, hay que discipular a la gente. Bajo honra, porque los hijos no le deben nada a sus padres y sus padres no le deben nada a sus hijos. ¿Por qué? Porque somos una generación de la gracia. Vivimos en gracia y somos la generación de la gracia. Los padres no le debemos nada a nuestros hijos. Porque es que muchas veces a los hijos, ay, mire cuánto yo he hecho a usted y lo he hecho por usted y usted cuánto me debe, cuándo me va a pagar. No. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso no dice la palabra del Señor que si de gracia recibisteis, dad de qué? De gracia. Nuestros hijos no nos deben nada a nosotros y nosotros no le debemos nada a nuestros hijos. Y esto es hermoso, esto es precioso. Cuando uno empieza a recibir la palabra del Señor, se da uno cuenta toda la profundidad que hay en la palabra de Dios para que nuestras vidas sean edificadas. Punto número 10. Él destruyó el pecado en su carne cuando murió en su carne. Recuerda que Jesús murió allí, en su carne, literalmente murió. Y aún cuando ya estaba en las últimas, pronunció una palabra donde dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, la Biblia dice que el Señor se encarnó, ¿verdad? Ahora, pero mire esto. La encarnación tiene que verse desde la redención. Eso es bien importante. Ahora, acerca de la encarnación, usted va y lee a Juan en sus epístolas de Juan, y usted va a encontrar todo acerca de la encarnación. Ahí lo encuentra. Y si quiere, aún el mismo Juan, en el Evangelio de Juan también lo va a encontrar. Yo no voy allí por tiempo porque se me fue el tiempo. Ya, vea, esta noche ya el tiempo se me fue. Y la pregunta es, ¿qué sucedió en la infancia de Jesús? ¿Qué sucedió en su bautismo? ¿Qué sucedió en esas tentaciones de Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió? Quedémonos ahí. Esa es una buena pregunta. Bendiciones para todos. Nos vemos este domingo. Qué bueno que estemos este domingo a las 9 de la mañana. Vamos a estar aquí orando, glorificando al Señor, exaltando al Señor, proclamando la gloria de Dios. Los invito para que estemos aquí a las 9 de la mañana el próximo domingo adorando. Yo sé que la reunión común y corriente la tenemos a las 10 de la mañana, pero qué bueno que antes lleguemos una hora antes para adorar a Dios, para orar al Señor, para exaltar al Señor, para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios, para estar honrando
rato en comunión con el Dios Todopoderoso. Bendiciones para todos. Dios te guarde.